Jueces, capítulo 1, voy a leer del primer versículo. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahvé diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Yahvé respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora quisiera saltar el versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron a fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Ahora saltemos al versículo 19. Y Yahvé estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betsean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Bileam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alaf, en Aksif, en Elva, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el norte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Ahora el capítulo 2, versículo 1. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahvé habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Ahora quisiera comentar a modo de introducción sobre el libro de Jueces, que el título del libro, Jueces, eh, puede darnos una idea equivocada del tema del libro a nosotros. El libro se llama Jueces y la palabra jueces significa en español y en Chile funcionarios judiciales. Y nosotros pensamos en abogados que hacen carrera en el Poder Judicial. Ahora, el término hebreo, shoftim, como dice ahí, de la raíz shafat, significa efectivamente administrar justicia. Ese es uno de los significados que tiene. Por ejemplo, en Éxodo 18, Moisés juzga al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Se sentó a juzgar al pueblo. Y entonces fue esa ocasión en que su suegro le preguntó, ¿qué es esto que haces tú con este pueblo?
¿Por qué te sientas solo delante de este pueblo desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés explica que ellos vienen con asuntos, sus disputas, y él los juzga. Y esa es la palabra, el mismo verbo shafat. Moisés juzgaba entre el uno y el otro y declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, efectivamente, el significado hebreo coincide con el de español, pero ese no es el significado primordial en el libro de los jueces. El término hebreo tiene un significado más amplio que el español, y hay dos ideas más que incluye, además de la idea de juzgar, de juzgar una causa judicial. Los jueces tenían también autoridades como gobernantes, ejercían autoridad. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 9, Daniel ora porque se da cuenta que los 70 años de que habló el profeta Jeremías de la cautividad estaban por terminar, y entonces Daniel ora y confiesa el pecado de su pueblo. Y ahí dice, bueno, todo Israel traspasó tu ley, eh, y dice que Dios ha cumplido su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, refiriéndose al cautiverio en Babilonia, al exilio. Pero cuando ahí dice el español, nuestros jefes que nos gobernaron, es la palabra que se traduce jueces las dos veces. En el sustantivo es eh, shoftim, y en el verbo shafat. Nuestros jueces que nos gobernaron eh, es literalmente, o sea, nuestros jefes que nos gobernaron es literalmente nuestros jueces que nos juzgaron. Pero la traducción en español está súper bien. Lo que pasa es que la palabra hebrea jueces significa también gobernar. Entonces, en este caso significa, lo podrían haber traducido así, nuestros gobernantes que nos gobernaron. Y claro, no eran jueces porque esto ocurrió después del tiempo de los reyes, ¿no es cierto? O sea, fueron reyes de Judá que, que cayeron en la idolatría, comenzando incluso con Salomón, y que resultaron en el exilio. Entonces la palabra jueces significa gobernantes, reyes, son las personas que ejercen gobierno. Y juzgar significa no solo juzgar una causa judicial, sino también gobernar. Y ese sentido está presente en el libro de los jueces. Los jueces del libro de los jueces no son funcionarios judiciales principalmente, puede ser que haya estado incluido porque en el mundo antiguo un rey juzgaba, esa era parte de sus funciones, pero son primordialmente gobernantes que gobernaban al pueblo. Y hay una tercera idea, es la idea de juzgar, de la palabra hebrea juzgar, chafat. Y esa tercera idea es la idea de libertar o librar, salvar. Los jueces son libertadores, son salvadores que libran o salvan al pueblo de sus enemigos. Y el mismo libro de jueces nos muestra esta función, porque en el capítulo 2, verso 16 dice más adelante, y Yahvé levantó jueces que los librasen. ¿Se fijan? Los jueces son libertadores. Si lo hubiéramos puesto traducido en las dos partes, si Reina Valera hubiera traducido en las dos partes de la misma forma, habría dicho, y Yahvé levantó libertadores que los librasen de mano de los que los despojaban. Porque jueces significa libertadores. Entonces son estos últimos dos sentidos los que describen la función de los jueces en el libro de jueces. Son gobernantes y son libertadores. Gobernantes que gobiernan el pueblo y libertadores o salvadores que salvan al pueblo de sus enemigos que los despojaban. Ahora, también a modo de introducción, respecto del libro, habría que decir que el periodo de los jueces no es un periodo brillante en la historia de Israel, sino más bien un periodo oscuro. Los tiempos no son buenos, ni tampoco la evaluación de la mayoría de los jueces es buena. Jueces es un libro que describe la decadencia de Israel después de la entrada de la tierra. El libro anterior, por supuesto, el libro de Josué, es un libro brillante. Josué es el hombre de fe y el líder de Israel, el que sigue a Moisés, después en lugar de Moisés, y él
conduce a la nación en victoria. Pero Jueces no es un libro de victoria, es un libro de derrota. Y es un libro que describe la decadencia de Israel. Esta decadencia en dos niveles. Es una decadencia horizontal y también vertical. Horizontal quiero decir social. Israel en relación con los cananeos que estaban en la tierra. Pero también una decadencia vertical, o sea, Israel en relación con el Dios de Israel. Y al comienzo del libro, que es cuando Josué muere, el enemigo del pueblo de Dios está afuera. Es un enemigo externo, ¿no es cierto? Son los cananeos. El enemigo son los cananeos. Y Israel pregunta, ¿quién de nosotros va a subir primero contra los cananeos? El enemigo está afuera de la nación. Pero al final del libro, el enemigo está dentro. Está dentro de la nación, es interno. Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Y el libro termina en una batalla fratricida, hermanos contra hermanos, una guerra civil. Entonces vemos que este libro nos habla de lo que podría ser el equivalente en nuestro medio, en esta dispensación en que nosotros estamos. Y no es muy distinto de los problemas de divisiones que hemos sufrido en muchas asambleas. Divisiones hermanos contra hermanos, bandos opuestos, críticas amargas, hablar mal de hermanos, hermanos hablando mal de sus hermanos. En Jueces, fíjense que son los líderes los que guían a la nación hacia esa catástrofe. Y entonces eso nos hace pensar en el papel de los ancianos en las congregaciones y la responsabilidad de los ancianos en las congregaciones del Nuevo Testamento. Y no solo en un sentido horizontal, el libro termina en un desastre total, en esa guerra civil. El libro también termina en idolatría. Entonces, esto es una advertencia para nosotros. Nos recuerda palabras del Nuevo Testamento, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, donde dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Está la posibilidad que, hermanos, no actuemos en forma hermanable unos con otros. Y el Nuevo Testamento nos dice, mirad que no os consumáis unos a otros. Porque la nación se consumió unos con otros. Se mataron miles unos con otros al fin del libro. Ahora, el libro de los jueces comienza con un juez modelo que es Otoniel. Y en realidad, mirando el carácter de Otoniel, su biografía, tendríamos que decir que no se ven debilidades en su carácter. Es como el estándar de lo que debería ser un juez. Pero después el carácter de los jueces decae y cada juez es peor que el anterior. En realidad hay un punto de inflexión al medio del libro eh, con Gedeón. Después de Gedeón, la caída es en picada y Gedeón comete un error gravísimo que, que provoca lo que sigue. Eh, pero entonces el libro comienza con Otoniel, que es el juez modelo, el estándar de lo que debería ser un juez, y concluye con Sansón, que es el peor de todos. Ahora, por supuesto, no es el último de los jueces. Hay un juez notable en el libro que sigue, que es Samuel, el último de los jueces, y es un gran hombre de Dios. Pero está fuera del libro. En el libro que estamos hablando, comienza con Otoniel y termina con Sansón, y es una decadencia continua. O sea, cada juez es peor que el anterior. Y una característica que vemos repetidas veces en el libro es que las fallas de los jueces aparecen más tarde en el pueblo de Dios. Son las mismas fallas, pero además esas mismas fallas aparecen amplificadas en el pueblo de Dios. Y entonces esta es una forma como Dios nos advierte a través de esta historia, a través de esta narrativa,
de nuevo, de la responsabilidad de los líderes, como ejemplos de la grey para bien o para mal. Y por ello, seguramente, es que el Nuevo Testamento requiere un estándar más alto para los líderes de las congregaciones, sean ancianos, o sean diáconos, o sean misioneros, porque los líderes son imitados por los hermanos. Entonces, el apóstol Pedro, por ejemplo, llama a apacentar la grey de Dios siendo ejemplo de la grey. En la primera epístola dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero siendo ejemplos de la grey, en jueces aparece ese efecto del ejemplo, las características, las debilidades de los jueces amplificadas en la grey. Todavía a título de introducción, me gustaría comentarles algo sobre la estructura del libro de los jueces. Y tendría aquí que decir que el libro está eh, estructurado en forma de quiasmo, o un paralelo invertido. ¿No es cierto? Cuando tú tienes un paralelo que no está invertido, dos ideas en paralelo que no están invertidas, que siguen el mismo orden, entonces tienes una idea A seguido por una idea B, C y después A, B, C. Por ejemplo, eso sería tres ideas en paralelo. Pero acá es un paralelismo invertido. Entonces A, B, C, pero después en lugar de A, B, C es B, A. O sea, C queda al centro y B, A repetido. Entonces, ¿cómo es esta estructura literaria de este paralelismo invertido? Bueno, tienes dos prólogos al comienzo, esos serían A y B. Nosotros leímos del primer prólogo. El primer prólogo toma todo el capítulo 1 y los primeros 5 versículos del capítulo 2. Y después hay un segundo prólogo y hay dos epílogos al final. Entonces tienes dos prólogos al comienzo, dos epílogos al final y entre medio la historia de los 12 jueces. Y esa historia de los 12 jueces es el centro del libro. C sería la historia de los 12 jueces. Ahora, el prólogo 1 que nosotros leímos es un prólogo horizontal, como habíamos dicho. Este prólogo es sobre Israel y los cananeos. Y este prólogo que hemos leído entonces narra la decadencia social y política de la nación, ¿no es cierto? Esa decadencia en el plano horizontal. El segundo prólogo es sobre Israel y su Dios. Y entonces lo que hay ahí es una descripción del decaimiento espiritual de la nación, cómo la relación vertical se vio afectada. Y entre medio está la historia de 12 jueces. Y después el epílogo 1, que de nuevo es espiritual, ¿no es cierto? Porque B era la decadencia espiritual, entonces ABC, B. El epílogo 1, que es sobre el colapso espiritual de la nación que termina sumida en idolatría. Entonces el epílogo B es sobre idolatría. Y el último, que él repite la idea A, es sobre el colapso, el epílogo 2, es sobre el colapso social y político del pueblo de Dios, que como habíamos comentado antes termina en una guerra civil, los benjaminitas contra las tribus. Entonces, esa es la historia. El prólogo 1, jueces del capítulo 1, versículo 1 hasta el 2.5, el prólogo 2 del capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 6, el cuerpo es el resto del capítulo 3 hasta el 16, donde hay 12 jueces principales y secundarios, son 6 principales y 6 secundarios. Y después está el epílogo 1 en el capítulo 17 y 18 y el epílogo 2 en capítulo 19 al 21. Por último, quería comentarles sobre la introducción, de nuevo todavía en la introducción, pero ya vamos a llegar a este capítulo que hemos leído, sobre estos 12 jueces, tal como les mencioné, en un sentido literario, 6 jueces se llaman principales y 6 jueces se llaman secundarios.
Pero esto de principal y secundario no tiene que ver con que sus mensajes o su obra haya sido más o menos importante. Es solamente en un sentido literario. Se llaman jueces principales aquellos sobre los que sabemos mucho. ¿Ya? Tenemos muchos versículos y en algunos casos varios capítulos sobre ellos. Y los secundarios tenemos muy poquito, quizás un versículo o dos. Entonces el autor nos dice mucho menos de los jueces secundarios que de los principales. Es parecido a la forma que se habla de los profetas mayores y menores, ¿no es cierto? Tienes 12 profetas menores y otros profetas mayores. Pero esos profetas menores tuvieron mensajes muy importantes. Es solo que son más cortos, su profecía. ¿Sí? Por ejemplo, Abdías, que es un solo capítulo, es uno de los profetas menores. Entonces, acá tenemos también 12 jueces, 6 principales y 6 secundarios. A propósito, quería comentarles que aquí estoy diciendo 12 y no 13. Hay un excelente libro, muy, muy bueno, escrito por un hermano de la Asamblea de Inglaterra. Ese hermano se llama A. M. S. Gooding. eh, A significa Arthur Gooding, y no me acuerdo el resto, A. M. S. Gooding, y él le puso al libro Los 13 jueces. ¿Mm? Lo escribió en inglés, no sé si está traducido al español, pero le puso The 13 Judges. Y eso es porque él cuenta a Débora, que es profetisa, que aparece como profetisa en los tiempos de Barak. Entonces, por eso él lo llamó su libro Los 13 jueces. Ahora, yo no estoy contando a Débora por la razón que les dije al comienzo, porque todos los demás jueces, con la sola excepción de Débora, la labor que cumplen como jueces es la de gobernar y libertar. Débora es la única que juzga en el sentido judicial, pero que no liberta y no gobierna. Entonces es distinta a los otros 12. Y por eso digo que hay 12 jueces. Pero si uno quisiera considerar esa función de judicial, legal, de administrar justicia en causas, probablemente causas menores, entonces habría que incluir también a Débora. Eh, Además, quiero que recuerden que hay 2 jueces más que no están en el libro de los jueces, que son Elí y Samuel. Pero hay 12 jueces en este libro de los jueces. Y como les comentaba, el libro está estructurado en forma de paralelismo invertido, con 2 prólogos, la historia de esos 12 jueces al centro y 2 epílogos al final. Y como les dije antes también, Jueces es un libro sombrío. Y entonces no es un libro que nos alegre, pero sin embargo, pero es un libro que nos advierte. Y en ese sentido es un libro muy importante. Nos advierte fielmente sobre la consecuencia de lo que hacemos, la consecuencia de nuestros actos y también de lo que dejamos de hacer. Y es un libro muy, muy pertinente para las asambleas hoy en día. Entonces, quisiera compartir con ustedes 4 reflexiones sobre los libros de los jueces, sobre el capítulo que hemos leído, ¿ah? Sobre esta introducción 1. Y la primera es que tú te mires los jueces, que esa es la forma de leer el libro. Si quieres tomar provecho espiritual de leer el libro de los jueces, deberías mirarte los jueces. El segundo, que tú evalúes tus batallas. Eso es como lo que está haciendo el capítulo 1. Hay una evaluación de las batallas de Israel por la conquista de la tierra de Canaán. El tercer punto es que este capítulo nos llama a confiar en Dios. Y por el ejemplo negativo de Israel, nos llama a arrepentirnos y a optar por una obediencia radical. Así que esas 4 cosas quisiera tomar como una lección para nosotros en esta lectura que hicimos. Entonces parto con el primer punto, que es mírate los jueces. Bueno, Jueces es un libro sobre los líderes en medio del pueblo de Dios. Y entonces no hay ninguna duda que la aplicación más directa en nuestros días es anciano. En la asamblea y diáconos y diaconisas en medio del pueblo de Dios. Estoy incluyendo a los misioneros y misioneras entre los diáconos y diaconisas. Y en este sentido, el libro es particularmente útil para ancianos,
como en el Nuevo Testamento son las llamadas epístolas pastorales, Timoteo, Tito, por ejemplo, y también la epístola del apóstol Pedro. Pero no es solo un libro de utilidad para los ancianos, para diáconos y para diaconisas, porque todos los creyentes ejercen liderazgo formal o informalmente en distintas esferas. Padres y madres ejercen liderazgo en sus hogares, sobre los hijos que están a su cuidado en su familia. Los profesores y profesoras de la escuela dominical en sus clases de escuela dominical. Jóvenes que organizan reuniones de jóvenes sobre otros más jóvenes que ellos. Y las hermanas ancianas que enseñan a hermanas más jóvenes, como nos recuerda Tito 2:4. Las hermanas que ministran, por ejemplo, en reuniones de hermanas. Todos ellos ejercen liderazgo. Y 1 Corintios 11 nos dice que la mujer debe enseñar cubriendo su cabeza, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Seguramente ese ministerio es respecto de otras mujeres o respecto de niños, porque el Nuevo Testamento enseña que la mujer no enseñe en la iglesia ni ejerce dominio sobre el hombre, como dice 1 Timoteo 2. Pero en sus distintas esferas, hombres y mujeres, incluso jóvenes, ejercen liderazgo. Jóvenes probablemente de una forma informal, pero sobre otros jóvenes. Entonces, este libro es un libro que nos llama a evaluar nuestra influencia de liderazgo en medio del pueblo de Dios. Y ese liderazgo puede ser formal o puede ser informal. Y puede ser para bien o para mal. Jueces es un libro sobre líderes en el pueblo de Dios y sobre cómo ejercer el liderazgo. Ahora paso al segundo punto. Evalúa tus batallas. El cambio de líderes en medio del pueblo de Dios es con frecuencia un tiempo de crisis en la congregación o en el pueblo de Dios en el tiempo de Israel. Cuando pasa una generación de ancianos en una iglesia y otros deben tomar su lugar. Y esto es especialmente cierto cuando pasa la primera generación, la generación de los misioneros o del misionero que plantó la iglesia. La pregunta que surge es: ¿qué va a ocurrir después? Jueces empieza así. En Jueces 1, Josué murió. A todo esto, Josué también comienza así. En Josué 1, Moisés murió. Y en ese caso, Josué tomó su lugar. Josué 1, el primer versículo dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Y Jueces 1, el primer versículo que leímos: aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Yahvé, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién va a tomar el liderazgo en la guerra contra los cananeos? Entonces en Jueces 1, un gran líder del pueblo de Dios ha muerto. Josué ha muerto. Y se levanta una nueva generación. Josué había sido victorioso, había sido fiel y había sido victorioso. Había conducido campañas de victoria contra los cananeos y había repartido a la tierra, la tierra por suertes a las tribus de Israel. Eso es gran parte del libro de Josué. Y antes de partir, Josué exhortó al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios, a no mezclarse con las naciones que quedaron en la tierra y a seguir a Yahvé, amar a Yahvé y no a servir a los ídolos cananeos. Josué les había advertido que si ellos seguían a los ídolos de Canaán, iban a perder la tierra. Esto es lo usual, ¿no es cierto? Así también en el jardín del Edén, si Adán desobedece, pierde el jardín. En el tiempo de los jueces, si los jueces desobedecen, si la nación desobedece, pierde la tierra. Y lo mismo pasa en el tiempo de los reyes y concluye en el exilio por la desobediencia. Y el Nuevo Testamento dice, en una de las cartas del Apocalipsis, que si no se arrepiente la iglesia, entonces el Señor va a quitar el candelero de su lugar. Entonces, ese es el llamado de Josué, un llamado a fidelidad,
una advertencia de que si son infieles van a perder su heredad en la tierra. Y Josué les dice, esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Yahvé vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Yahvé delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vosotros. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Yahvé vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Yahvé vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Entonces Josué les comunicó el mandamiento de Dios, les reiteró el mandamiento de Dios a Israel de exterminar los cananeos. Este mandamiento le había sido dado por Moisés antes. Israel podía hacer paz con otras naciones, pero no con los cananeos, para que no fuesen tentados a imitar la idolatría cananea. En Deuteronomio 20, Moisés había dicho que de las ciudades de estos pueblos que Yahvé tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejaréis con vida, sino que lo destruiréis totalmente. El eteo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, como Yahvé tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Yahvé vuestro Dios. Este era el mandamiento. Bueno, el tema del capítulo 1 es evaluar este mandamiento, cómo fue la guerra con los cananeos y la conquista de la tierra. ¿Y cuál fue la evaluación que hace este capítulo? La evaluación que este capítulo 1 que hace, leímos, es que hubo victorias iniciales. Judá tuvo victorias iniciales. Sin embargo, las victorias de Judá no fueron completas. Dice que Judá no pudo expulsar los cananeos que vivían en los llanos, al parecer porque ellos tenían carros errados. Entonces, hubo victoria de Judá, pero su victoria no fue completa. No pudieron expulsar a los cananeos que estaban en los llanos. Y después se nos dice de tres tribus, de Benjamín en el versículo 21, de Efraín en el 29 y de Zabulón en el 30, que los cananeos vivieron con los israelitas. El verso 21 dice, el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. El 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Entonces el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en el 21, y en el 27 el cananeo persistía en habitar en esa tierra que era parte de la herencia de Manasés. Y tampoco Efraín, el verso 29, arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que el cananeo habitó en medio de ellos, en Geser. Y tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Alalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Entonces, una primera fase de victoria de Judá, aunque no completa, porque no fue victoria en los llanos, sí en la parte de las colinas, pero después el cananeo habita en la tierra, en medio de los israelitas. La siguiente fase es peor. En esa siguiente fase aparecen Aser y Neftalí, porque en la fase anterior los cananeos viven con los israelitas, en medio de los israelitas, pero ahora dice solo israelitas los que viven con los cananeos.
En el versículo 32, moró Aser entre los cananeos. O sea, ahora Aser es el que está entre los cananeos, que habitaban en la tierra, pues no lo arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. A todo esto, Bet-Semes y Bet-Anat son nombres de dioses paganos, de ídolos. La ciudad del sol y la ciudad de la diosa Anat. Y en medio, y los israelitas entre los cananeos. Y la última fase, la fase 4, esa es la peor de todas. Porque la última fase, los israelitas ya ni siquiera viven entre los cananeos, sino que los cananeos acosan a los israelitas y no los dejan descender a los llanos. Ya ni siquiera viven entre los cananeos porque los cananeos los expulsan de la tierra de la promesa. Eso dice el verso 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el cananeo y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas lo hizo tributario. Y fíjense lo que dice el 36. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, que Acrabim significa escorpiones, de la subida de los escorpiones, desde Sela hacia arriba. Entonces, en esta última fase, ni siquiera habla del límite de Israel, sino el límite del amorreo. Porque ellos persisten en la tierra y no dejan a Israel habitar entre ellos siquiera. Así que el capítulo 1 nos dice, Israel falló en conquistar la tierra. Israel falló en poseer su herencia. Y el libro registra el fracaso de Israel con dos trayectorias en paralelo. La forma en que están narradas las tribus, hay un movimiento geográfico desde el sur hacia el norte, desde abajo en el mapa hacia arriba, por las tribus en base a su ubicación geográfica. En el versículo 2 está Judá en el sur, después Simeón en el 3, Benjamín en el 21, José en el 22, Manasés en el 27, Efraín en el 29, Zabulón en el 30, Aser en el 31, Neftalí en el 33 y Dan en el 34. Una trayectoria de abajo hacia arriba en lo geográfico, pero en lo espiritual, una historia de arriba hacia abajo, porque es cada vez peor. Hay un orden de cada vez peor. Éxito parcial de Judá y después cada vez peor, 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 hasta que la derrota es completa con Dan. Entonces, esta historia de Israel nos llama a nosotros a preguntarnos cómo será la historia de nuestra lucha en la tierra de nuestra herencia. ¿Cómo ha sido nuestra historia? Nuestra propia biografía espiritual. Bueno, quisiera pasar al punto 3, que es el punto que quiero decir, confiar en Dios. Y quiero decir que, bueno, Jueces es un libro sombrío, porque describe la decadencia del pueblo de Dios, la decadencia de sus líderes humanos, de sus jueces, que en el Nuevo Testamento equivaldría a la decadencia de los ancianos. Pero también es un libro luminoso porque nos habla de Dios. Dios es el Dios que llama a su pueblo en este libro a relación de pacto consigo mismo, como vimos en el capítulo 2, primeros 5 versículos, y donde aparece muchas veces en el libro. Dios es el que toma la iniciativa en llamar a su pueblo. Dios es el Dios que ama a su pueblo, y en su amor apasionado no tolera rivales. A propósito, eso es lo que significa que Dios sea un Dios celoso, fuerte, celoso. Dios celoso significa Dios apasionado, que no tolera rivales, que no tolera dioses ajenos, no tolera ídolos. Dios es el Dios de gracia, que una y otra vez, muchísimas veces en el libro, trata con su pueblo no según merecieron sus hechos, sino según
su misericordia. Incluso muchísimas veces en el libro Dios interviene en misericordia y en gracia, aunque su pueblo no se ha arrepentido de verdad. Dios llama al arrepentimiento y a la renovación del pacto consigo mismo. Pero incluso aunque su pueblo falla en arrepentirse de verdad, pese a que el arrepentimiento de su pueblo es superficial y a veces inexistente, aún así Dios actúa muchísimas veces en gracia. En este libro de los jueces, Dios es la fuente de todo el bien que ocurre en medio de su pueblo. Y es así también en medio de la asamblea del Nuevo Testamento. Los jueces que aparecen en el libro son meros instrumentos, son meros colaboradores. Pero una y otra vez en el libro Dios es el que obra. Tal como en el Nuevo Testamento Dios es el que da el crecimiento, Dios es la fuente de la vida de la asamblea. La asamblea es una obra de Dios. No es una obra de ningún líder humano. Los líderes humanos son insignificantes instrumentos en las manos de un Dios infinito, que condesciende a usarlo, a pesar de sus muchos defectos. En 1 Corintios 3, el apóstol dice, ¿qué pues es Pablo, qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Y el libro de los jueces dice que Dios es siempre fiel, a pesar de las fallas crecientes de los líderes humanos. Y el libro de los jueces dice que contra todas las probabilidades y contra toda la tendencia autodestructiva de Israel, Dios es el que preserva su pueblo. Y Dios es el que cumple sus planes de gracia a través de su pueblo. Y entonces recordamos la promesa del Señor en el Nuevo Testamento: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor es el que edifica su iglesia. Y Él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras tendencias autodestructivas, Dios es la esperanza de su pueblo. Finalmente, este libro, entonces, este pasaje que leímos nos llama a arrepentirnos y a elegir, a decidir una obediencia radical. Porque en la porción que leímos, que es el primero de los dos prólogos del libro, hay muchísimo compromiso, hay muchísima desobediencia, hay una desobediencia creciente. El prólogo 1 describe la situación sociopolítica que provee el contexto para la narrativa que sigue en el libro. Y es una situación que comienza bien. El pueblo comienza consultando a Yahvé, pero muestra signos tempranos de decadencia y decaimiento progresivo. Y esa decadencia y decaimiento es por desobediencia. Entonces este pasaje nos llama a escudriñarnos, a meditar sobre nuestros caminos y nos llama a volvernos, porque como dice el apóstol Santiago, todos ofendemos muchas veces. Y bueno, este es el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento. Volveos de vuestros malos caminos. Yahvé amonestó entonces a Israel y a Judá, dice 2 Reyes 17, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahora, este libro no está en forma de profecía. Hay profecía, sí, hay
un profeta que aparece y hay una profetisa que aparece y un profeta que aparece, y a veces Dios habla en forma directa. Pero la forma del libro es narrativa, no son oráculos proféticos. Pero en la forma de la narrativa, el libro nos dice, nos dice una y otra vez que nos volvamos a nuestro Dios. En el prólogo hay señales de ruina que viene. No es todavía el grado de corrupción y decadencia, depravación que ocurre al final del libro, pero hay luces amarillas. La depravación de Israel al final del libro es tal que Israel no es distinto de Sodoma y Gomorra. Y todo comenzó con el capítulo 1 con una obediencia solo parcial y cada vez menor. Y esa fue la razón de la decadencia de Israel. Este pasaje entonces nos llama a obedecer radicalmente al Señor. El capítulo 1 dice que Israel fracasó y el capítulo 2 nos explica la razón. El capítulo 1 nos dice que el comienzo del fracaso de Judá fue que no arrojó a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Pero sabemos inmediatamente que los carros errados no pueden ser la verdadera razón. Porque si Yahvé está con Judá, como dice el capítulo 1, ¿qué importa que los moradores de los llanos tuvieran carros errados? En Deuteronomio 20, Moisés descarta los carros errados como un problema y le dice a la nación, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y en Jueces 17, entonces también se descartan los carros errados. Y evidentemente los carros errados son nada para el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces eso de que no pudieron por los carros errados es una excusa. La superioridad tecnológica de los cananeos no es razón para el fracaso. El fracaso estaba en el querer más que en el poder. Estaba en el querer obedecer a Dios más que en el poder. Si ellos hubieran obedecido en fe, Dios los habría ayudado a vencer los carros errados, como hizo una y otra vez, incluso en el libro de los jueces. En el capítulo 2 descubrimos que la explicación, los primeros versículos que leímos, del fracaso de Israel no son los carros errados. La razón es espiritual, la razón es desobediencia. La razón es que ellos hicieron pacto con los moradores de la tierra. El ángel les dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El fracaso de Israel fue idolatría y desobediencia. No hicieron, era que no hicieran pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, pero ellos no derribaron esos altares. E hicieron pacto. Transigieron. Ese fue el problema. Eh, bueno, no, creo que no lo leí, pero en el capítulo 1, verso 25, hubo una familia de Tea entera que sale libre. Los israelitas hicieron misericordia con esa familia. Y la familia Tea va y reconstruye la misma ciudad y le pone el mismo nombre, se llama Luz. Y la cultura cananea y el pueblo cananeo no son erradicados, sino que rebrotan. Y Dios les había dicho explícitamente que los tenían que destruir del todo, que no harían alianza con ellos, ni tampoco tendrían de ellos misericordia. Desobedecieron, hicieron pacto. Esa fue la razón. Y pasó justo lo que Dios advertía. Sus dioses le fueron tropiezo. Bueno,
No quisiera abusar del tiempo, pero hay muchísimos ejemplos más. Entonces, este pasaje nos dice a nosotros que debemos buscar una obediencia radical al Señor, decidir esa obediencia, porque obediencia parcial lleva a desobediencia completa. Y desobedecer lo que entendemos son mandamientos del Señor para nosotros lleva a una decadencia que termina en el desastre completo. Por supuesto, nuestra guerra no es física, no es espiritual, no es física sino espiritual, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Pero tenemos un mandamiento muy, muy similar al mandamiento que tenía Israel en relación a los cananeos. Israel tenía el mandamiento de no hacer pacto y el Nuevo Testamento nos dice a nosotros no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y pregunta por el compañerismo que tiene la justicia con la injusticia, o la comunión que tiene la luz con las tinieblas, o la concordia entre Cristo y Belial, o la parte del creyente con el incrédulo, o el acuerdo entre el templo de Dios y de los ídolos. Y el llamado de Dios es salir de en medio de ellos. Por supuesto, mirando otra escritura, entendemos que el llamado no es hacer ermitaño y salir del mundo, porque el Señor oró que no fuéramos quitados del mundo, sino que fuéramos preservados del mal. Pero la orden para nosotros es no amar los valores del mundo, ni las costumbres del mundo, ni los dioses del mundo, como el materialismo, como el libertinaje sexual, como el hacer lo que yo quiero. Esos son los valores del mundo y de la sociedad en que estamos. Y esa es la separación que Dios demanda de nosotros. Entonces, este pasaje en reflexión nos dice, en resumen, nos dice que nos miremos en los jueces, que reflexionemos sobre nuestras batallas, que hagamos una radiografía como en el capítulo 1, victorias y derrotas, victorias parciales y derrotas. Y nos llama desde el lugar donde estemos, cualquiera sea nuestra situación, a confiar en Dios, que es la esperanza de su pueblo, que es la vida de su pueblo y es eh, la redención de su pueblo. Y nos llama a arrepentirnos de obediencias parciales y escoger obediencia radical. Eso es lo que quería compartirles.